Un gusto verle acá. Mi nombre es Giulia De Pasquale, soy coordinadora del grupo de hidrogeología en SEASA, Geofísica a la base. Hoy día vengo a presentar los resultados, en verdad la plataforma que contiene los resultados de un proyecto financiado por la Corfo en el programa de desarrollo productivo sostenible, que es el sistema de información ClimaL por la cuenca del río Limarí con medidas de adaptación climática. En ese proyecto tenemos la Dirección General de Agua de Coquimbo como mandante y como asociado el Laboratorio Prómula de la Universidad de La Serena, que no se ve porque está por acá atrás mío, y la CRDP, Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Es un proyecto que empezó en diciembre de 2023 y va a terminar en abril de este año. Bueno, el desafío que queremos enfrentar es quello que, bueno, acá Ovalle lo conocen más que yo, el desafío que se enfrenta un poco esa cuenca del Limarí. Quello que se puede ver a la izquierda de la pantalla es la situación embalsada en la región de Coquimbo en mayo del 2025. ¿Por qué mayo del 2025? Porque más o menos es quello que podemos esperar por ese año, porque a nivel de precipitaciones estuvimos más o menos en el mismo rango. Si miramos al Limarí, estábamos un 10% con Embalse Paloma a un 6%. Eso es bastante preocupante porque Paloma es responsable de una de las áreas más grandes de riego por quel que riguarda la cuenca y por el abastecimiento de agua potable de Ovalle. Así que, si miramos un poco al futuro, los cambios climáticos, con lo que nos dicen los modelos de circulación global, todos concordan con un aumento de temperatura hasta 4 grados más y una disminución de precipitaciones. Tenemos hasta menos 7 milímetros al mes en la cordillera de la cuenca. Eso es particularmente preocupante porque en cordillera donde cae nieve y los caudales de los ríos principales, el Limarí incluido de la región, son de tipo nival. Entonces depende mucho de la nieve que cae en el invierno. Y en ese escenario esencialmente tenemos una amenaza directa della disponibilità di acqua per quello che è il consumo umano, l'agricoltura, la minería y el ecosistema dependiente del agua. En todo eso, viniendo de una serie de proyectos que llevamos con SEASA y con Prómula en los varios años, la idea que teníamos era un poco de crear una plataforma con informaciones que podría ser de utilizo para los usuarios del agua en la cuenca. Entonces la idea era quello de incorporar un poco los resultados de caracterizaciones de acuífero, del agua subterránea que llevamos en los últimos 4 años, también de quello que son las fuentes de agua en forma de hielo, cioè los glaciales que tenemos en cordillera, y del otro lado también los resultados de evaluaciones de un modelo dinámico e integrado por agua superficial y subterránea para poder analizar y tener a disposición quello que van a ser los recursos hídricos en el futuro frente a varios escenarios de cambio climático de un lado y del otro lado diferentes medidas de adaptación. En todo eso se creó esta plataforma climal.cl que tiene como objetivo principal quello de reducir la vulnerabilidad de todos los usuarios a través esencialmente la entrega de informaciones. La plataforma se desarrolla principalmente en 3 pilares, quello que son los recursos hídricos, tentando un poco de dar informaciones de cuánta agua tenemos disponible y dónde la tenemos, eso sobre todo por quel que riguarda los recursos hídricos subterráneos, como decía antes, que son quelli que no podemos visualizar, y del otro lado también quello que es la reserva de agua en forma de hielo en cordillera. Y también los escenarios climáticos, cómo va a afectar la disponibilidad de recursos hídricos en el futuro en nuestra cuenca según los 4 escenarios climáticos del sistema de cambio global y también según diferentes medidas de adaptación. Evaluamos en este proyecto 4 medidas. Una que era la construcción de una batería de pozo de emergencia que vaya a funcionar en periodos de escasez hídrica, el reuso de agua servida en los sistemas sanitarios rurales de la cuenca, quello che è aumentare un'efficienza del riego al 100% y finalmente una recarga artificial de acuífero nel Chac Cogoti. Toda esta información está en la página web. Me voy a mover a la página en sí mismo que tengo acá y por hacer una pequeña exploración. Hoy se puse ya. Acá en la página es bastante intuitiva, en el sentido de una página web, entonces se espera que sea de fácil utilizo, pero con lo que podemos ver tenemos varios botones acá en la parte arriba de
de nuestra pantalla. El primero habla un poco de nuestro proyecto. Tiene como una descripción de cuál es el proyecto, en general de qué cosa puede ofrecer la plataforma y también el tipo de financiamiento, el periodo de ejecución, etc. Después tenemos un botón en su metodología y ahí tenemos como los 4 puntos principales de la plataforma. De un lado la caracterización de acuífero, la modelación integrada de recurso hídrico, la evaluación de escenario climático y el inventario de glaciales. Y acá simplemente andando en cada uno de los botones vamos a entrar como en los detalles de cómo efectivamente se dice, por ejemplo, la caracterización de acuífero, que ha explicado los tipos de datos que se utilizaron, etcétera, y también lo que era el potencial acuífero, cómo se calculó, qué tipo de datos se utilizaron, el método geofísico que se utilizó principalmente para hacer este tipo de caracterizaciones, y acá es todo descrito como en la plataforma. Y así también por lo que es la modelación integrada de recurso hídrico, el fatto que se utilizó cómo funciona un modelo, qué tipo de software se utilizaron para el modelo, etc. ¿Quieres una silla? Ah, tal vez sí, que más cómodo, porque si no debo estar... Y tapo menos la pantalla. La evaluación del escenario climático, como decíamos recién, se evaluaron 4 escenarios climáticos, según también la elección del mandante, que es la DGA regional de Coquimbo, y también los tipos de medidas que se evaluaron, per qué modelos se evaluaron. Como pueden ver, tienen algunas de medidas como la batería de pozo de emergencia, la recarga artificial de acuífero, que se evaluaron por los 4 modelos, mientras que la eficiencia de riego y el reuso de agua servida solo para 2. Y finalmente también lo que era el inventario de glaciares, que es presente en el visualizador también, que voy a llegar un poco más ratito, y presenta esencialmente los tipos de glaciares, como los glaciales blancos, quello rocoso, los glaciales cubiertos. En el caso de los glaciales rocosos también su diferenciación en función también de la cantidad de hielo que contienen en su interno. Y moviéndonos, acá estábamos todavía en metodología, moviéndonos un poquito más a la derecha tenemos los escenarios, que es un poco una parte del corazón de la plataforma, donde se presentan los resultados de lo que son los escenarios futuros. Si tomamos uno, por ejemplo, el escenario climático 1, lo que podemos ver es que tenemos siempre un primer escenario, como desde el inglés business as usual, que significa que lo que se hace es que se aplicaron solo el cambio climático, sin cambiar nada, como el uso de agua es lo que tenemos hasta ahora, considerando también que per quel che è la plantazione tiene más consumo de agua porque en teoría tiene más calor, entonces tiene ese tipo de modifica, pero sin ninguna de las medidas de adaptación, esencialmente considerando un cambio demográfico y un cambio de temperatura y precipitaciones. Y con lo que se puede ver, eso es algo que pasa más o menos en todos los escenarios con más o menos litros al segundo, se presenta como el balance hidrogeológico. Y lo que se puede ver es que respecto al promedio histórico, eso es algo común a todos los escenarios que evaluamos, tenemos una variación de almacenamiento en déficit que casi se duplica. Eso es algo que si no hacemos nada, como en la inacción, es algo común a los 4 escenarios. Y eso lo van a ver por cada uno de los escenarios, como el 1, pero también el 2 va a tener su business as usual, siempre explicado con una tabla de balance hidrogeológico, donde se puede ver esencialmente ese cambio de déficit de almacenamiento de agua. Y después, por los escenarios, podemos ver también los resultados de la varia medida de adaptación evaluada. Por ejemplo, si vamos en el caso de la eficiencia de riego, siempre los resultados son presentados con una tabla de balance hidrogeológico y algo específico de los escenarios. Por ejemplo, en el caso de la eficiencia de riego se cogió uno de los pozos de monitoreo de la DGA que tenemos a lo largo de la cuenca, en el específico el pozo Barraza 3, y lo que se puede ver, por ejemplo, es la bajada del nivel freático del pozo respecto a quello que podría pasar simplemente con el cambio climático. Y lo que se puede ver es que tenemos una bajada como de 10 metros en los 50 años en que he evaluado mi escenario climático, entonces igual significativo.
dal punto di vista visuale. Dal punto di vista numerico podemos ver che quello che è il deficit di almacenamiento di acqua subterránea aumenta más del doble en este caso. Y así podemos ver también por otro escenario, por ejemplo, per la batteria de pozo de emergencia, quello che podemos ver es una batería que fue propuesta dalla Junta de Vigilancia de Rio Grande Limarí al Ministerio de Obra Pública y cogimos de evaluar esta medida frente a una conversazione con vari usuari di acqua perché era quella che nos parecía más coherente siguiendo un poco quello che è il comportamento idrologico también della cuenca, perché seguía un poco, non era un'estrazione in un punto muy intensa, sono varios pozos che siguen un poco también l'andamento del río con caudale más limitado. Y quello che si puede ver è la tabla con los varios pozos, su ubicación, el caudal pedido, y el efecto que tiene la extracción en cada uno de los pozos de extracción propuesto, siempre con un confronto respecto a el cambio climático sin la operación de la batería de pozo y el nivel freático en el pozo considerando la batería de extracción en caso de emergencia, y siempre, como se puede ver en todos los escenarios, quella che è il balance idrogeológico. Entonces ir a ver cómo varía mi balance en el acuífero principal de la cuenca si frente a este cambio climático uso ese tipo de medida. Y así también se puede ver en el reuso de agua servida y en la recarga de acuífero. Y al lado del escenario tenemos la medida de adaptación, donde esencialmente se explica cada medida en lo particular, se repite quella che è la... y también con una consideración, por ejemplo en este caso se repite per la batería de pozo de emergencia quella che è la posizione dello pozo, el caudale pedido, pero también come considerazione, visto l'evaluazione dello vario escenario, se recomienda algún caudale distinto. Per esempio, il totale dello caudale pedido era un 260 litri por segundo, quello che se recomienda frente all'evaluazione dello escenario è un 165. Y después se explica quello que se considera como eficiencia de riego de 100% y también en este caso como consideración el fatto de considerar frente de una eficiencia de riego mayor del 90% alguna medida como complementaria como la recarga de acuífero o una gestione di acuífero perché uno degli effetti principali di questa medida di efficienza del riego è quella di diminuire quella che è la recarga nell'aquífero principale della cuenca, e después quello che è la riutilizzazione di agua residual e finalmente la recarga di acuífero. Y la otra parte, diciamo, interesante como de visualización de los resultados es el visualizador, donde tenemos varias informaciones. Por acceder a este visualizador se pide como un registro, donde simplemente se pone el nombre y root de la persona, un correo y el teléfono. Y se pide también el fin, per cui eso per una cuestión de estadística, para saber quién va a utilizar la plataforma para poder también tal vez adaptar ese tipo de información a un próximo proyecto, próxima plataforma. En este modo uno entra al visualizador. En el visualizador tenemos varias informaciones desde, come decía antes, quella che è la distribuzione dello glaciare in cordillera, quello che si ve acá, ese diferente símbolo è el catastro de glaciales que se hizo en ese proyecto, refiniendo el catastro de glaciares de la DGA a nivel de cuenca y diferenciando quello che è lo glaciale descubierto, lo glaciale cubierto o lo glaciale rocoso según la cantidad también de hielo que contienen. Y acá pueden ver un poco todo los tipos de información que es visualizable, lo CHAC, el potencial acuífero, que en este caso no es visualizable, pero después basta ponerlo como así, con su leyenda. Y acá pueden ver como quello que se caracterizó principalmente, por ejemplo en este caso donde estamos acá en el río Limarí, el diferente potencial acuífero, donde un azul más oscuro significa un mayor potencial acuífero y el blanco significa un menor potencial acuífero. También la ubicación del embalse, la red de drenaje que se puede activar o desactivar, la curva de niveles, donde esencialmente se presenta como la altitud de la topografía de nuestro valle, se puede activar o desactivar, la red de canales principales
de la cuenca, que se puede también activar y desactivar, los derechos de aprovechamiento. Eso se cargó un poco más, no se visualizó. Así no, se demora un poquito. Y esos son divididos por aprovechamiento subterráneo o superficial. Y como siempre, todas las diferentes capas se pueden como activar o desactivar según lo que le interesa al usuario. Y esos son, decimos, el visualizador general. Después, abajo, lo que pueden ver son visualizadores más precisos, donde tenemos una visualización de lo acuífero también. Esos son divididos por CHAC, que son los sistemas hidrogeológicos de aprovechamiento común. Y por facilidad, en este caso, ya cargué alguno, porque se demora un poco por la cantidad de informaciones. Por ejemplo, acá lo que tienen es el CHAC de Río Limarí sobre Paloma. Y por cada CHAC tenemos diferentes subsectores. En este caso tenemos el subsector de, esencialmente, entre Ovalle y la Quebrada Ingenio. Y tenemos por cada uno un visualizador bidimensional, que es lo que pueden ver acá, donde tenemos informaciones de la ubicación de extracción efectivamente registrada en la DGA, los puntos de medición geofísico que se utilizaron, sea de punto TEM, que son en morado, sea los puntos de gravimetría, que son en amarillo, que se utilizaron para la caracterización del acuífero, también los pozos de monitoreo de la DGA, la información estratigráfica que tenemos y finalmente quella que es, bueno, la curva de nivel en este caso no está, la red de drenaje y el subsector en este caso caracterizado, quello che è il potenziale acquifero a livello del subsettore, e in questo caso possono ver sempre l'azul más oscuro rappresenta un potenziale acquifero más alto, che significa che è más fácil recargar o extraer ed è más el almacenamiento rispetto all'altro punto del sector. También se puede mirar quello che è il livello freático, e in questo caso bisognería desactivar la capa di potenziale acquifero per poter llegar a la capa del livello freático, che è quello che possono ver acá, e la profundidad de la roca basal, y eso es el visualizador 2D. Al otro lado podemos tener también lo que es el visualizador tridimensional. Se mira así, esencialmente. Acá se va en el río Limarí y acá siempre podemos tener un visualizador 2D o 3D. En este caso estábamos mirando el río Limarí entre Hurtado e Ingenio y vimos el visualizador 2D. Y visualizador tridimensional, lo tengo ya abierto en pantalla solo por una cuestión de facilidad de carga, para hacerlo un poco más rápido. En el caso de visualizadores 3D, lo que vemos es la superficie, que igual se puede mover cambiando simplemente eso, donde tenemos los APR principales del sector, y abajo lo que podemos ver son las diferentes capas caracterizadas con una escala de color que depende esencialmente de dos cosas: la conductividad hidráulica, que me habla de la facilidad con cómo se transmite y puede fluir el agua en el subsector, y el contenido de agua. Ed esencialmente un azul más oscuro es quello que me da una capa acuífera principal, que en este caso sería la capa número 4, porque significa que tengo alta conductividad, como que me se mueve con facilidad el agua en la capa, y que también tengo facilidad de alto almacenamiento. Quello que vemos, por ejemplo, en amarillo significa que tengo alta conductividad, pero no tengo agua, esencialmente. En el medio tenemos todo el resto, que podemos tener alto contenido. Por ejemplo, estas capas que vemos en azul un poco más claro, me hablan de un alto contenido en agua, pero una baja conductividad. Eso, por ejemplo, pasa en ese sector porque tenemos harta agua, pero es principalmente arcilloso. Y eso son un poco la potencialidad del visualizador de mi plataforma. Y volviendo a lo que el clima él en sí mismo, ya, después tenemos otro botón que es el manual, en cui esencialmente con más calma que pueden descargar son guías de navegación por lo que son los escenarios hidroclimáticos, la medida de adaptación, también por el inventario de glaciales y por el visualizador.
También tenemos una alerta climática que lleva a la página del SEASAMET, donde, bueno, en este caso no tenemos una alerta climática, pero el SEASAMET lleva como alerta climática de baja temperatura, de alta temperatura, de viento, de precipitación, de tormenta eléctrica, a según de lo que pasa climáticamente en la región. Y finalmente una pantalla de contacto donde se puede enviar un correo, etcétera, y donde si es necesario información también presente en la página que no sea descargable, se puede pedir y va a ser enviada. Dicho todo eso, que es nuestra página, acá, bueno, quello che era l'idea un poco de esta charla era un poco de presentar quella che è la página que pensamos puede ser una herramienta de gestión útil per la comunidad por varios actores de la cuenca, como per quello che è la gestione pública, puede llevar a una base técnica para planificar y fiscalizar también y evaluar la política y proyectos de medidas de adaptación frente al cambio climático. Y para el sector productivo pues, identifica per esempio questo potenziale acquifero che non dà informazione puntual, pero puede darme alguna información de dónde investigar más, por ejemplo, a lo largo de uno de los sectores para saber dónde hacer, por ejemplo, un pozo de emergencia, etc. Y per quello che sono los sistemas APR, la plataforma y todo quello che fue la modelización prioriza el consumo humano siguiendo quello che è el nuevo código de agua, entonces todas las varias medidas se evaluaron también con esta perspectiva y per la ONG, la academia sobre todo, toda la información que presenta la plataforma es disponible dal punto de vista, es pública, es disponible, basta pedirla. Entonces, por ejemplo, el nuevo inventario de glaciario, la caracterización de acuífero o lo mismo resultado de la modelación son disponibles para el público, basta pedirlo nella parte de contacto. Eso, bueno, quello che aprendimos principalmente è che l'inacción frente al cambio climático non è uno degli scenari más caros, perché quello che vimos è che aumenta il deficit idrico di un 50% rispetto al periodo storico da acá al 2060 e che non esiste una soluzione magica quando hablamos de eficiencia de riego, llegar a un 90%, 100% necesita una mirada integral, entonces necesita, per esempio, si queremos llegar a este tipo de eficiencia, agregarle al lado una recarga artificial de acuífero o una gestione integrata de acuífero. E che la medida come per esempio la ricarga artificiale è quella che dà un input más positivo allo acuífero, in questo caso del CHAC, però también con un input positivo in quella che è la sustentabilità dell'acuífero della cuenca. E acá l'invitazione è quella di ir a esplorare la piattaforma, di informarsi riguardo allo dato che sono disponibili, poterlo utilizzare e ojalá poterlo utilizzare nella pianificazione diaria, nella discussione e nella toma di decisione. Y eso, no sé si tienen consulta, pregunta.